Buenas noches, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este primer curso de hematología práctico online, en donde estaremos hablando sobre lo que es el diagnóstico y el manejo de las anemias, de las principales anemias que tenemos que ver en la práctica diaria. Voy a iniciar a compartir pantalla para que puedan ver el material que vamos a estar desarrollando en este primer módulo. Tenemos también con nosotros aquí a nuestro doctor Santos, que también es uno de los ponentes de la charla, a quien le damos un saludo. Y bueno, vamos a empezar. Les quería recordar que al final de la charla vamos a aperturar el chat para que puedan hacer las preguntas en unos 10 a 15 minutos que vamos a tener para preguntas y respuestas. ¿Ya vamos? ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha perfecto. Ok. Bueno, muchachos, entonces, un momentito. Bueno, entonces iniciamos de esta forma. Antes de empezar, quisiera darle un agradecimiento muy grande a este grupo, Adelante Udo. Aquí tenemos varios integrantes de Adelante Udo, está Víctor Sacur, está Clara, está Guillermo Díaz. Todos ellos han hecho un esfuerzo muy grande para llevar a cabo este curso, bueno, que estamos iniciando en esta noche. Entonces, un agradecimiento a ellos. Aquí les quiero mostrar el doctor Eduardo Santos, junto con mi persona, vamos a estar llevando estos 5 días de ponencia. El doctor Eduardo es especialista en hematología y en hemoterapia, es profesor de pregrado y posgrado de la Universidad de Oriente, miembro activo de la Sociedad Venezolana de Hematología y miembro activo de la Sociedad Internacional de Hematología. Y mi persona, pues, Robery Subero, soy egresada tanto de pregrado como de posgrado de nuestra Universidad de Oriente, especialista en medicina interna, actualmente adjunto del Departamento de Medicina del Hospital Ruy Páez, quien va a ser el objeto del apoyo que le vamos a dar con la realización de este curso. De verdad que el personal residente que labora en nuestro Hospital Ruy Páez también de desempeño como profesora de pregrado en la Universidad de Oriente. Entonces, en este módulo número 1 vamos a conversar sobre estos 3 temas principalmente. Vamos a hablar sobre la hematopoiesis y en cuanto a la hematopoiesis vamos a definir lo que son el proceso en sí, los órganos hematopoyéticos primarios, secundarios, lo que es el microambiente de la médula ósea, la eritropoiesis, la granulomonopoiesis, la megacariopoiesis, linfopoiesis. Estaremos hablando sobre el eritrocito, la hemoglobina, y bueno, ya es sobre el metabolismo, estructura y función. También vamos a hablar un poco sobre el hemograma, incluyendo los índices hematométricos primarios y secundarios, valores de referencia de masa eritrocitaria, hematocrito, todo lo que son los referentes al hemograma. Y luego entraríamos entonces a lo que es la definición de anemia. Entonces, iniciando, la sangre es un tejido compuesto por glóbulos rojos, blancos y plaquetas, así como otras sustancias que van a estar suspendidas en un líquido que se llama plasma. Ese plasma no es un líquido que también contiene a su vez una serie de proteínas, lípidos, carbohidratos, factores de coagulación, electrolitos, entre otros. Tiene una función también muy importante la sangre, que le confiere el plasma por todas sus características. Entonces la sangre tiene como función, dentro de esta está el almacenar y transportar oxígeno hacia los tejidos a través de los glóbulos rojos. Participa también en la identificación y destrucción, así como remoción de cualquier material ajeno que ha entrado al cuerpo a través de las células del sistema inmune. Juega un rol principal en los mecanismos de coagulación de la sangre. También se encarga del transporte de las sustancias de desecho de dióxido de carbono de las células. Participa de forma activa en la termorregulación corporal y se encarga del transporte de hormonas y enzimas y otras sustancias reguladoras.
Finalmente, entonces, podemos decir que el proceso de formación de la sangre es lo que se denomina hematopoiesis. Esta fue una de las preguntas del pretest, espero que lo hayan respondido bien. Entonces, ¿de dónde viene esta palabra hematopoiesis? Viene formada por dos palabras a su vez. Hemo, derivada de, o que significa sangre, y pois, que es formación. Entonces, estas dos forman la palabra hematopoiesis. Este es un proceso complejo de diferenciación y maduración celular, en donde van a intervenir una serie de órganos que son llamados los órganos hematopoieticos, órganos que van a ser primarios y otros órganos que van a ser secundarios. Dentro de los órganos hematopoieticos primarios tenemos la médula ósea, el timo, y dentro de los órganos hematopoieticos secundarios tenemos el sistema fagocítico mononuclear, ganglios linfáticos, vaso, hígado, y el tejido linfoide asociado a mucosas, que ya lo estaremos mencionando. Entonces les voy a hablar un poquito, no vamos a ahondar tanto porque si no nos vamos a extender, pero sí hablar un poco sobre lo que es cada uno de estos órganos. Entonces, específicamente la médula ósea. Vamos a comenzar con la médula ósea. ¿Qué es la médula ósea? Es un tejido conectivo especializado localizado entre las trabéculas del hueso esponjoso del esqueleto axial. Esternón principalmente, vértebras y huesos. Esta médula ósea también es llamada, o se puede decir que hay dos tipos, médula ósea roja y médula ósea amarilla. ¿Cuál es la médula ósea roja? Es la médula ósea en donde se produce de forma activa este proceso de la hematopoiesis. Y la médula ósea amarilla es aquella en donde poco a poco se va dando la sustitución del tejido hematopoiético por tejido adiposo. Y entonces esta médula podemos decir que es una médula ósea inmersiva. Vamos a tener entonces dos compartimentos. Un compartimento vascular que está dado por las arterias, venas y sinusoides, y el compartimento hematopoietic. Aquí podemos ver en un diagrama bastante sencillo cómo está formado la cortical o el hueso compacto, luego vendría el hueso esponjoso donde se encuentra en los espacios del hueso esponjoso se encuentra la médula ósea, vemos la vasculatura y en estos espacios o sinusoides donde se encuentra el tejido hematopoietic. Aquí un diagrama un poquito más específico en cuanto a la vasculatura, los plexos y estos espacios que vemos acá. Entonces sería el espacio que estaría conformado por el tejido hematopoietic. Vemos una microscopía electrónica y aquí estaríamos en una esquemita que les tengo más adelante. Les voy a explicar cuáles son las células que se encuentran en este microambiente. Sin embargo, aquí pueden ver las células o los adipocitos. Tenemos también los megacariocitos, que son estas células grandes, multinucleadas. Tenemos los reticulocitos, o también llamados células reticular, con estas prolongaciones que serían los procesos reticulares. Tenemos también eritrocitos, proeritrocitos, entre otras células. Importante, aquí en esta foto, son indistinguibles las células madre hematopoieticas. Ellas no se pueden diferenciar a la microscopía. Ellas deben, a través de un estudio de inmunofenotipo, se obtienen cuáles son las proteínas de membrana distintivas de estas células madre, y ahí es donde se puede hacer la identificación de las mismas. Entonces, esta médula ósea va a tener una población heterogénea de células y un estroma. Este estroma va a estar dado por lo que ya les mencioné, el compartimento vascular y las células reticulares. Y el compartimento vascular, a su vez, formado por venas, arterias y sinusoides. Las células reticulares, ellas acumulan grasa en su citoplasma y es lo que finalmente se convierte en la médula ósea amarilla. Y esta población heterogénea de células con el compartimento celular y son un grupo de islotes de células hematopoieticas y macrófagos. Aquí está este esquemita bien ilustrado. Este se encuentra en el libro de pregrado de hematología, en donde podemos ver todas las células que se encuentran en este microambiente. Y es importante mencionarlo porque todas estas células, y ahorita les voy a hacer una lística de cuáles son los
factores que estimulan, que inhiben este proceso de la hematopoiesis, pero su presencia en este microambiente hace posible que se den las diferentes señales, tanto de estimulación como de inhibición, a través de los factores que estas células secretan. Entonces aquí podemos ver los adipocitos, el macrófago, las células reticulares de la adventicia, tenemos células reticulares libres, células del estroma, y aquí está nuestra célula madre hematopoyética y la célula madre mesenquimal. Esta célula, como ya les mencioné, no se distingue a la microscopía. Es una célula que debe tener, si lo ven en este diagrama, tiene que tener las proteínas de la identificación de las proteínas de membrana. Entre algunas les puedo mencionar CD34, el NOS1, el CXR, todas son proteínas de membrana que la permiten identificar. En segundo lugar tenemos el sistema fagocítico mononuclear. Este está conformado por, también era conocido como sistema retículo endotelial. Actualmente lo vamos a encontrar como sistema fagocítico mononuclear. Entonces, él va a estar distribuido tanto a nivel intravascular como a nivel extravascular. Y lo conforman lo que son los monocitos circulantes, los macrófagos fijos en la médula ósea. A nivel del hígado, estos monocitos se van a transformar en lo que es la célula de Kupffer. También van a estar en el vaso, en los ganglios. Tenemos macrófagos libres también en pulmón y en cavidad serosa. En la piel se van a denominar las células de Langerhans. Y tenemos células dendríticas interdigitales. También en este pequeño esquemita que les tengo acá, bueno, se ve como ellas son diferentes y tienen una forma o una nomenclatura. En la piel con las células de Langerhans, en el cerebro tenemos a la microglía, en el riñón las células de Mecánica, pero finalmente todas ellas conforman el sistema fagocítico mononuclear. ¿Y cuál es la función de este sistema? Él se va a encargar de la respuesta primaria, es decir, de fagocitar y remover material de desecho y proteínas desnaturalizadas, y tiene una segunda función que es inmunológica. Esta función inmunológica está dada por la secreción de antígenos, la presentación de antígenos, a los linfocitos, y esto es lo que iniciaría la respuesta inmunológica. El timo, vamos a decirlo rapidito, es un órgano bilobulado, está localizado en la línea media del tórax, en el mediastino anterior. Se desarrolla a partir de la tercera y cuarta bolsa faríngea, esto a nivel de la parte embrionaria. Está rodeado de una cápsula de tejido conectivo, lo voy a mencionar, aquí lo vemos. En esta se forma esta cápsula de tejido conectivo y va a hacer prolongaciones hacia la corteza y va a formar estos sexos. Vamos entonces a encontrar dos áreas, un área cortical y un área medular. Vamos a encontrar en ellas lo que son los corpúsculos de Hacker, que son células epiteliales hialinizadas e hipertrofiadas que se agrupan en forma concéntrica y bueno, se llaman corpúsculos de Hacker, se encuentran en el timo. En cuanto a los ganglios linfáticos, tenemos que tienen una forma ovoide. Su tamaño aproximado, bueno, puede variar de 1 a 5 centímetros. Ellos van a formar cadenas a lo largo de los vasos linfáticos y van paralelos al sistema circulatorio. Tenemos unas cadenas superficiales y otras cadenas profundas. Entre las cadenas superficiales tenemos los cervicales, axilares, epitropiares, inguinales y poquinos. Y a nivel de los profundos, bueno, los mesentéricos, mediastínicos y retroperitoneales. Su importancia radica en que ellos van a participar en la formación de los linfocitos, esto específicamente a nivel de los centros germinales. Ellos se encargan también del procesamiento de las inmunoglobulinas específicas. Y finalmente ellos, así como les mencioné, tenemos monocitos de macrófago a nivel de ganglios. Ellos van a encargarse de la filtración de partículas de desecho y bacterias que van a entrar a este ganglio linfático a través de la linfa. El vaso también es otro órgano linfoide. No es indispensable, sin embargo, es importante. Es ovoide, tiene una forma variable, va a pesar alrededor de 100 a 250 gramos. Tiene también una capa, como lo pueden ver acá, de tejido conectivo, y tiene una cápsula. Esta cápsula igualmente va a dar prolongaciones hacia el interior, formando estos tabiques o septos, y también
también va a estar conformada entonces por una pulpa blanca, una pulpa roja y una zona marginal. Vamos a tener que se encuentra en ella dos tipos de circulación, una circulación rápida y una circulación lenta. Y bueno, todo esto tiene como meta la eliminación final selectiva de eritrocitos y la defensa inmunitaria del organismo. Aquí tenemos una foto de microscopio donde se ve una pieza real del vaso y podemos ver el tejido conectivo haciendo las proyecciones hacia el interior o formando los hábitos. Tenemos entonces finalmente el tejido linfoide asociado a mucosa. Y consiste en un acúmulo de tejido linfoide no encapsulado situado en diferentes áreas de la submucosa. Por sus siglas lo vamos a encontrar o se va a denominar como GAL. El primero sería MALT o MAL, GAL, BAL, NAL o SAL. Esto va a ser dependiendo del sitio donde se encuentre el tejido linfoide o los acúmulos de tejido linfoide. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, el tejido linfoide asociado a mucosas tipo GAL es el que se encuentra en la placa de Peyer's y es el que está en la placa de Peyer's, está en el sistema gastrointestinal o a nivel intestinal. El BAL es aquel que se encuentra a nivel de los bronquios. NAL es el que se encuentra a nivel de la mucosa nasofaríngea y a nivel de las amígdalas. Y SAL es aquel que se encuentra a nivel de la piel. Aquí tenemos algunas, miren, aquí podemos observar los folículos linfoides, esto a nivel de la tonsila palatina, y este sería el epitelio propio de la mucosa, y aquí tenemos cómo están los acúmulos linfoides en esta zona. Una esquemita sobre cómo se forma, entonces, cómo se ve la distribución de ese tejido linfoide. Entonces, como tal, vamos a empezar la hematopoiesis. Estamos hablando sobre los órganos linfoides, pero la hematopoiesis como tal, entonces, la célula original, o la célula madre, o stem cell hematopoietica, es una célula pequeña, mononucleada e irreconocible, como ya se los mencioné, a la microscopía convencional. Estas células van a provenir de lo que el enfermo forma la célula troncal hematopoietica, de aquí derivan los precursores y finalmente tenemos las células sanguíneas. Estas células troncales hematopoieticas, y los marcadores principales que nos permiten identificarlas son entonces CD34 positivo, CX o CD117 positivo y CD90, y va a tener un complejo mayor de compatibilidad BR negativo, un CD15 y un CD77 negativo. Esto, bueno, ya más adelante lo vamos a saber para qué se utilizan estas proteínas, porque nos permiten identificar qué tipo de enfermedad proliferativa tenemos, puede ser una leucemia de qué tipo. El saber qué tipo de proteínas tenemos presentes nos permiten identificar. Aquí tenemos una lista, no vamos a hablar de cada una de ellas, pero sí mencionarles cuáles son una de las más importantes en este proceso de hematopoiesis. La regulación de la hematopoiesis les mencioné que estaba dada por factores estimulantes, factores potenciadores y factores inmunosupresores o inhibidores. Estos factores son, bueno, aquí tenemos una lista bastante grande, lo conforman las interleuquinas, tenemos el interferón alfa, el factor de necrosis tumoral alfa, tenemos también la proteína inflamatoria de los macrófagos, la transferrina, la ferritina, prostaglandinas E1 y E2, el factor inhibitorio, tenemos también aquí los factores de estimulación de colonias de granulocito y macrófagos, de granulocitos solamente, de macrófagos solamente. Todos estos son factores estimuladores que potencian o que inhiben este proceso de hematopoiesis. Recordemos, por ejemplo, interleuquina 3 es una de las que más interviene, interleuquina 6 también tiene un papel importante en este proceso. Esta hematopoiesis, antes de seguir adelante con la explicación, va a tener diferentes órganos
encargados de su realización durante el desarrollo del individuo. Y es por eso entonces que en el momento en que se forma el ser humano y está a nivel de en la etapa gestacional, este proceso hematopoyético va a estar dado por el saco vitelino. Alrededor de la cuarta semana, quinta semana, entonces va a dar paso a lo que es la fase, se va a encargar el hígado y el vaso de esta función. Y aquí podemos ver esta línea ascendente en donde está aumentando la participación del hígado y el vaso. Más o menos al séptimo mes de vida intrauterina, entonces toma el protagonismo la médula ósea, y desde ahí en adelante ella es la principal entonces que se encarga de este proceso. Este proceso se va a llevar desde el nacimiento hasta alrededor de los 20 años en todos los huesos del ser humano, principalmente los huesos esponjosos, pero de ahí en adelante, desde los 5 años hasta los 20, él va disminuyendo va disminuyendo a nivel de estos huesos y se va a ir ubicando en lo que son el esqueleto axial, vértebras, esternón, costillas y fémur. Entonces tenemos que la hematopoiesis va a iniciar, ¿verdad?, a través de estas células del stem cell o célula madre o célula multipotencial. Esta célula multipotencial va a dar a su vez dos células, que serían la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. Aquí tenemos un pequeño esquema que nos explica, y estos son los factores que les mencioné en la tabla anterior. Los factores que van a estimular la diferenciación de esta célula mieloide para que se lleve a cabo la formación de cada una de las diferentes vías. Entonces, la célula madre multipotente es una célula autorrenovable, autoperpetuable, y ella va a hacer, todavía no se conoce bien los mecanismos por los cuales ella puede hacer una división con un resultado diferente. Hasta el momento, el estudiante en la carrera, bueno, se le enseña que el proceso de mitosis va a ser dos células hijas idénticas, pero en este caso se hace una división y se tienen dos hijas diferentes con materiales genéticos diferentes y con funciones diferentes, y que incluso se van a ir diferenciando mucho más. O sea que no es una típica mitosis, sino que es un proceso de diferenciación como tal, la hematopoiesis como se describió inicialmente. Entonces, esta célula multipotente nos va a dar estas dos células madre, mieloide y linfoide. La mieloide se va a encargar entonces a su vez de generar esta célula, que sería la unidad formadora de colonias de megacariocitos, la Booth Forming Unit Erythroid, que es esta segunda célula, y es la que al final nos va a formar los glóbulos rojos. Tenemos una tercera célula que sería la unidad formadora de colonias de monocitos y granulocitos. Tenemos la unidad formadora de colonias de eosinófilos, la unidad formadora de colonias de basófilos, de mastófitos, y luego tendríamos la otra línea, la línea linfoide, en donde vamos a formar las células B y T finalmente luego de este proceso de linfopoiesis. Entonces, rapidito vamos a hablar un poco sobre cada uno de estos procesos y cómo llegamos a la célula final. La eritropoiesis entonces es la formación de los hematíes con el fin de mantener de forma constante ese número de glóbulos rojos y que estos puedan cumplir su función. La primera célula, que aquí se las mencioné, es esta, es la BFUE y sería Booth Forming Unit Erythroid. Esta está definida así por una alta capacidad que tiene esta célula de formar una gran cantidad de colonias de cientos de células rojas en el medio de función. Por eso se le da ese nombre. Entonces, ella es la célula que comienza, la célula que sigue, luego de la célula madre mieloide. Luego de ella, vamos a estar viendo el efecto de los factores estimulantes. Aquí comienza a trabajar la eritropoietina. Y recuerden ese nombre porque lo vamos a estar mencionando bastante en esta serie de clases. Entonces, a través de la estimulación de la eritropoietina, se va a formar la unidad formadora de colonias de eritrocitos. Aquí sigue
haciendo su efecto o influyendo la eritropoyetina, y entonces es cuando se va a diferenciar el primer precursor reconocible en médula ósea, que va a ser el proeritroblasto. Hasta este momento, estas células anteriores a él no eran reconocidas. Entonces, desde la formación del proeritroblasto, este proeritroblasto es una célula grande con un núcleo redondeado, con nucleolos poco definidos y un citoplasma basófilo. Desde este proeritroblasto hasta el hematíe maduro va a realizarse aproximadamente 45 divisiones. Entonces, en esta formación vamos a tener la siguiente célula va a ser un eritroblasto basófilo. Luego le sigue el eritroblasto policromatófilo, el eritroblasto ortocromático, el reticulocito. Importante que recordemos el reticulocito, porque se le da ese nombre, porque cuando se colorea, él hace un aspecto de red o de reticulado. Por eso es que él se puede diferenciar del eritrocito maduro, porque adquiere esa coloración. Este proceso se da en médula ósea y lleva aproximadamente un tiempo de 5 días. Este reticulocito es liberado a la circulación, en donde posterior a 24 horas él pierde todas sus organelas, pierde el aparato de Golgi, pierde las mitocondrias y finalmente pierde su núcleo y se conforman entonces los eritrocitos maduros. Aquí podemos ver una foto donde vemos el proeritroblasto basófilo, el policromatófilo, este ya es un poquito más grisáceo, el citoplasma. Tenemos el ortocromático, y ya finalmente, una vez que pierde, aquí no tenemos el reticulocito, pero una vez que pierde el núcleo, vean cómo entonces se conforma el eritrocito maduro. Aquí rápidamente quiero que lo que me interesa de esta lámina es que vean, aquí evidenciamos la estimulación de la eritropoyetina, pero ¿qué es lo que me va a estimular esta eritropoyetina para que se genere o se estimule la eritropoyesis a su vez? Entonces, vamos a tener lo que el oxígeno atmosférico, algún cambio a nivel del oxígeno atmosférico, a nivel de la molemia, un descenso de la volemia, un deterioro de la función cardiopulmonar, una concentración de hemoglobina baja, una disminución en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Todo esto va a hacer que el flujo sanguíneo renal me detecte una hipoxia a nivel renal. Esto va a actuar a nivel de la célula peritubular renal, y aquí es donde se secreta la eritropoyetina. Y entonces de esta forma se hace la regulación de la eritropoyetina. Pasamos a la granulomonopoiesis. Y este proceso, bueno, realmente se conforma, aquí podemos unir los diferentes granulocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, porque esto va a ocurrir de forma igual en cada una de las líneas. Entonces comenzamos con un mieloblasto. Es la célula que, después de la célula madre mieloide, luego viene el mieloblasto, le sigue el promielocito, el mielocito, luego el metamielocito, y luego finalmente a nivel de la periferia, esto ya se puede identificar en la periferia, estarían las formas segmentadas o basiliformes, la forma segmentada y la forma madura. La forma madura sería ya obviamente el neutrófilo, el basófilo y el eosinófilo con su grano. En cuanto a la megacariopoiesis, también tenemos, y está dada por la misma célula mieloide. Ella nace del stem cell o de la célula madre. Vamos a tener la unidad formadora de colonias de megacariocitos, y posteriormente recordemos aquí abajo, vamos a ver cuáles son los factores que van a estar estimulando esta formación, y como se los mencioné, importantísimo la interleuquina 3, el factor de crecimiento estimulador de colonias de granulocitos y megacariocitos. Aquí tenemos la trombopoyetina, es al final que comienza su estimulación. Vamos a tener 4 estadios reconocibles en la formación de los megacariocitos, y finalmente esta célula multinucleada va a hacer la formación de las plaquetas. La linfopoiesis.
La linfopoiesis y su regulación, ya sea para la formación de linfocitos B y de linfocitos T. Entonces, de forma resumida, la vamos a tener que aquí. Inicialmente, imaginemos que aquí en este punto donde estoy colocando la flecha tenemos nuestra célula madre linfoide. Entonces, de allí va a salir la unidad formadora de colonias del linfocito. Y más específicamente, entonces, en este tercer paso ya se estaría dividiendo unidad formadora de colonias tanto de células B y de linfocitos T. Esta célula B pasa a ser célula pre-B, luego un linfocito pre-B, luego un linfocito inmaduro, luego se conforma el linfocito maduro y finalmente el linfocito maduro naïf o naïf. Este linfocito B no ha generado anticuerpos, él no ha sido sometido a ningún antígeno. Aquí entonces ellos viajan en la circulación y van a ser expuestos a lo que son los antígenos. Y entonces es donde se va a dar el proceso de la diferenciación y ya se formaría entonces el linfocito B inmunoblasto y finalmente esto va a dar origen a la célula plasmática. En cuanto al linfocito T, vamos a ver que se va a dar en el timo, va a formar el timocito inmaduro, el timocito común, vamos a tener el timocito maduro, el linfocito T naïf también, o virgen, era la palabra que estaba buscando hace rato. Luego viene el linfocito T inmunoblasto, este también debe ser sometido a los antígenos, y una vez que es sometido al contacto con un antígeno, entonces comienza la maduración como tal. Y se diferencia en linfocito T efector. Este linfocito T efector puede ser dividido a su vez en dos linfocitos diferentes, el linfocito T4 y o colaborador también que se le llama, o helper, y el linfocito CD8 o T8, que sería el linfocito citotóxico. Tenemos también lo que son los linfocitos natural killer, no están mencionados dentro de los que le acabo de mencionar, de decir, porque ellos van en otra diferenciación. Este proceso lineal que les acabo de mencionar termina en los linfocitos CD4 y CD8. Y aparte, vamos a tener lo que es la formación de los linfocitos natural killer. Y bueno, sus marcadores no tienen marcadores específicos para ellos. Por ejemplo, estos que le acabo de mencionar tienen CD4 y CD8 en sus membranas, pero estos natural killer no los tienen. Sin embargo, tienen marcadores inespecíficos como CD16 y CD57. Esto también, cuando se hacen estudios de inmunofenotipo, nos permite entonces identificarlos pues a través de sus proteínas de membrana. El eritrocito es, también se le dice hematía, también se le dice glóbulo rojo, es la célula más numerosa de la célula. Su vida media es alrededor de 120 días, es un disco bicóncavo anucleado, como ya lo vimos en la imagen anterior, y bueno, tiene un volumen de aproximadamente 90 centilitros, pero eso tiene un margen. Está compuesto entonces por una membrana, está compuesto por la hemoglobina y compuestos no hemoglobínicos. Aquí podemos ver algunas proteínas de membrana, como lo son la glicopolina A, la glicopolina B, tenemos la banda 3, la A2, 2.1, la espectrina, la actrina, todo eso tiene una serie de funciones que ya se las voy a mencionar. Entonces, esta membrana va a estar formada por lípidos y proteínas. Y también a su vez carbohidratos. Los lípidos van a estar compuestos por la bicapa lipídica. Dentro de ellos tenemos fosfolípidos, colesteroles no esterificados y escasos glicolípidos. Tenemos también las proteínas, como ya se las estaba mencionando anteriormente, las más importantes que podemos mencionar, las proteínas integrales, que serían la banda 3 y las glicoforinas, y las que forman el esqueleto o proteínas periféricas. Y bueno, estas se van a encargar del transporte, adhesión y son receptoras de señales. También en la parte de los carbohidratos, bueno, 10% de la membrana de la hematía está formada por carbohidratos y está presente como glicolípidos o glicoproteínas. Y estas suelen actuar como determinantes antigénicos de los sistemas de grupos sanguíneos. Entonces, los compuestos no hemoglobínicos corresponden al agua, a las sales, sustratos, cofactores, enzimas
entre otros que se encuentran en el eritrocito. Y la función del mismo, bueno, es la actividad más importante del eritrocito, dentro de las que desempeña, es la distribución del oxígeno a los tejidos y la retirada del dióxido de carbono de los mismos. Como ya mencionamos que un componente importante del eritrocito es la hemoglobina, podemos entonces mencionar que es una proteína cuaternaria. Vemos aquí, tiene 4 cadenas que la conforman. Ella ocupa 1/3 del volumen del eritrocito, tiene un peso aproximado de 68 kilodalton y está conformada por 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas de globina beta. El grupo hemo está dado por la unión de la protoporfirina 9 más el hierro en su estado ferroso. Esta no es la única combinación de hemoglobina que conocemos. La hemoglobina también puede tener variaciones y eso lo podemos ver más adelante. Lo que le puedo comentar ahorita es que tenemos esta serie de cadenas. Las cadenas pueden ser alfa, beta, gamma, delta, epsilon y zeta. Y bueno, la configuración de las diferentes hemoglobinas, la hemoglobina fetal, la hemoglobina del adulto, va a estar dada por la unión de estas cadenas. Sin embargo, la hemoglobina más común es la hemoglobina formada por las 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas de globina beta. Esta sería la hemoglobina A, es la más frecuente en el adulto. Y la hemoglobina F o la hemoglobina fetal es la que está formada por 2 cadenas de globina alfa y 2 cadenas de globina gamma. En cuanto al metabolismo de la hemoglobina, entonces vamos a tener que el hierro es transportado por la transferrina. La transferrina va a llevar estas 2 moléculas de hierro. Tenemos una transferrina monoférrica y otra diférrica. En este caso el esquema nos está mostrando una diférrica. Entonces ella lleva ese hierro, lo deposita en la célula. Esto está pasando en el eritroblasto. Aquí estamos formando la hemoglobina. Entonces esto es llevado a la célula, entra este hierro y puede ser depositado en forma de ferritina o puede ser utilizado para ofrecer el componente ferroso junto con el grupo hemo y formar la hemoglobina. ¿De dónde proviene este grupo hemo? Bueno, primero el proceso inicia acá, con la succinilcoenzima A y la glicina. Todo este proceso, pasando por el porfovirinógeno, el uroporfovirinógeno 3, seguimos, importantísimo que recuerden este paso, la protoporfirina 9, y la protoporfirina 9 más el hierro, a través de la acción de la ferroquelatasa, nos va a dar lo que es el hemo. 4 moléculas de hemo van a unirse a 4 cadenas de globina y esto es lo que nos va a formar la hemoglobina. Cuando el grupo hemo se oxida, entonces la hemoglobina se convierte en metahemoglobina y pierde su capacidad de unión con el oxígeno. La función de la hemoglobina, pues, número 1, transporte de oxígeno a los pulmones. Número 2, traslado del dióxido de carbono de los tejidos a los alvéolos pulmonares. Y número 3, actúa como un sistema tampón importantísimo. ¿Qué ocurre cuando ya se da la destrucción de los hematíes? Bueno, esto va a darse alrededor de los 120 días. Ocurre el 90% de esta destrucción ocurre a nivel extravascular. Y bueno, están comprometidos en este proceso de destrucción lo que es los macrófagos y el sistema fagocítico mononuclear. Entonces vamos a tener la destrucción de ese glóbulo rojo. El hierro va a volver a lo que es la médula ósea o se puede depositar a nivel del hígado y los tejidos. También vamos a tener una liberación de aminoácidos que van a volver a la producción, pues, a nivel hepático para la producción de nuevas moléculas. Y la bilirrubina, que es efecto del metabolismo de la hemoglobina, va a convertirse finalmente en bilirrubina y va a ser excretada. Aquí tenemos un pequeño gráfico que les muestra cómo se da la transferencia de oxígeno y podemos ver cómo aquí a nivel de la vía aérea tenemos una presión de 160 milímetros de mercurio, a nivel del alvéolo tenemos 100 milímetros de mercurio y en este punto es donde hay una mayor afinidad del oxígeno por y la hemoglobina. A medida que a esta presión hay una mayor afinidad. A medida que
se va disminuyendo la presión de oxígeno en esa sangre, entonces va disminuyendo la afinidad y entonces el oxígeno es liberado a los tejidos. Aquí vemos también esta pequeña curva de disociación, como vemos que a medida que sube la presión parcial de oxígeno, esta hemoglobina va a estar siendo más saturada con el oxígeno. Entonces, a mayores altitudes, donde la presión atmosférica es más grande, donde la presión de oxígeno es más grande, esta hemoglobina va a tener una mayor saturación. Va a haber una mayor fijación de la hemoglobina. Y bueno, lo que ocurre en los tejidos es que a medida de que esta presión parcial de oxígeno disminuye, va a disminuir la afinidad del oxígeno por la hemoglobina y entonces se libera este oxígeno a nivel de los tejidos. Entonces, el hemograma. El hemograma es el estudio, también se le puede llamar biometría hemática, citometría hemática, citología hemática, lo podemos encontrar de muchas formas, pero finalmente es el estudio de los valores de las células sanguíneas que se encuentran y esto va a tener varios valores. Lo que quería mostrarles con esta lámina es primero que vamos a tomar la muestra con este tubito color morado o con tapa púrpura y normalmente escuchamos que tiene este anticoagulante que es el EPTA. El EPTA es el etilendiamino tetraacético y este es el anticoagulante que se utiliza para tomar las muestras de sangre que van para la realización del hemograma. ¿Cuáles son los parámetros que va a evaluar este hemograma? Bueno, tenemos parámetros primarios y parámetros eritrocitarios o índices eritrocitarios secundarios. Dentro de los primarios tenemos el recuento eritrocitario, que es el número de los glóbulos rojos en un volumen total de sangre y se va a expresar en eritrocitos por milímetro cúbico. Por ejemplo, un varón de 70 kilogramos tiene aproximadamente esta cantidad de eritrocitos, unos 25 billones de eritrocitos. Sin embargo, esta cantidad se expresa con un exponente, o sea, no colocamos el número o el valor completo. Tenemos en segundo lugar lo que es el hematocrito, y este hematocrito es el porcentaje del volumen de sangre total ocupado por los hematitos. Aquí podemos ver en esta imagen que tenemos en este ladito, el hematocrito va a ser el resultado de la toma de una muestra. Se toma una muestra, se coloca en un capilar, se coloca un tapón en uno de los extremos del capilar y se introduce en una centrífuga. El producto de este proceso entonces nos va a dar esto que vemos acá, una capa de elementos formes, que sería los glóbulos rojos. Vamos a tener una capa blanquecina, que es la capa leucocítica, donde se encuentran las plaquetas y los glóbulos blancos, y vamos a tener un resto que es el plasma. Entonces, este hematocrito tiene un valor dependiendo de la edad de la persona. Por ejemplo, tenemos que en el recién nacido, el hematocrito oscila entre el 50 y 65%, en el lactante y el niño ya oscila entre 32 y 42%, en el hombre adulto 42 a 52% y en la mujer adulta 38 a 45%. O sea, es el porcentaje de elementos formes con respecto al total del contenido del capilar. Este resultado no siempre es confiable, pues debemos conocer las condiciones del paciente. Es decir, si vemos podemos ver este resultado y decir que el eritrocito le dio, por ejemplo, 60 de hematocrito, y entonces ese paciente tiene una hemoglobina, pensamos nosotros todavía no le hemos calculado la hemoglobina, pero podemos decir que ese paciente tiene un nivel alto de hemoglobina. Sin embargo, el paciente o presenta una policitemia, que sería un aumento anormal de los glóbulos rojos, o por lo contrario, tenemos una disminución de este plasma. En pacientes, por ejemplo, deshidratados con disminución de la volemia, puede ser que tengamos entonces disminución del plasma y de esta forma se ve un aumento relativo de los elementos formes. O al contrario, que lo estaremos estudiando al final de este módulo, lo que es la anemia. La anemia entonces en el hematocrito se va a revelar como un descenso de ese valor dado por los elementos formes.
Estos son los valores normales. Bueno, ya la anemia entonces ya sería un valor por debajo. Aquí podemos ver en cuanto a la hemoglobina. La hemoglobina sería entonces la cantidad de hemoglobina medida en gramos por litro de sangre total, ya sea gramos por litro o por 100 ml. Y en este caso estaríamos hablando de lo que es gramos por decilitro. Según la OMS tenemos valores en rangos normales. No podemos hablar de valores normales, nunca podemos hablar de valores normales. Vamos a hablar siempre de rangos normales. ¿Y quién me da estos rangos normales? Los estudios que han podido evidenciar en poblaciones específicas, pues de una población, en poblaciones específicas, pacientes sanos y que sus hemoglobinas han oscilado en estos rangos. No sé si me comprendieron. Pero la hemoglobina está dada por los valores de hemoglobina, valga la redundancia, que se identifican en poblaciones sanas y que mantuvieron esos niveles de hemoglobina. Por ejemplo, en la población venezolana tenemos incluso personas sanas que pueden tener menos de 12 y menos de 13. Sin embargo, a nivel de la OMS, estos son los valores estándar mínimos. Entonces, la hemoglobina por debajo de 12 en la mujer no embarazada es anemia y por debajo de 13 en el hombre es anemia. Y sin embargo, los rangos son estos, de 13 a 17 en el hombre y de 12 a 15 en la mujer. Siempre hablamos de rangos. Incluso hay etnias donde estos valores son muchísimo más bajos y no son anemia para ellos. Por eso es que es importante saber la altitud, saber la etnia, saber incluso el hábito tabáquico, porque eso nos afecta la hemoglobina y entonces podemos pensar que el paciente o tiene una hemoglobina mayor de lo normal o tiene una hemoglobina menor de lo normal y podemos catalogarlo como anémico. Sin embargo, si proviene de una de estas zonas donde se maneja una hemoglobina menor a lo regular, entonces para él eso es algo normal. Aquí les menciono cómo es lo que es la hemoglobina, el hematocrito y los índices hematométricos de acuerdo a la edad, y esto es a nivel del mar. Aquí podemos ver lo mismo. Tenemos la media para el masculino adulto, 13 es lo mínimo, menos de 13 es anemia, y en la mujer no embarazada, menos de 12 es anemia. En la mujer embarazada, menos de 11 es anemia. Aquí tenemos la afectación entonces de la altitud geográfica. En pacientes que estén a menos de 95 metros sobre el nivel del mar, no se les suma nada. A medida que estos metros sobre el nivel del mar van aumentando, entonces vamos a sumar a ese valor de hemoglobina el porcentaje o la cantidad para equiparar al valor real. Es decir, que si a nosotros acá un paciente con 12 de hemoglobina está allí entre normal y anemia, pero si ese mismo paciente, ¿verdad?, en Ecuador o en otra zona donde la altitud es mayor, me da 12, entonces a este paciente tenemos que, este paciente sí puede estar presentando anemia porque para esa zona no es lo habitual y está muy baja esa hemoglobina. Tenemos entonces los valores o los índices eritrocitarios secundarios, que serían el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular. Esto muchas veces el hemograma no nos lo da y entonces pensamos que no podemos calcularlo. Sin embargo, se pueden calcular siempre y cuando tengamos el número de la masa eritrocitaria o el recuento eritrocitario. Nos dan el recuento eritrocitario más la hemoglobina más el hematocrito y podemos nosotros mismos calcular estos parámetros. El volumen corpuscular medio entonces te va a dar lo que es el tamaño del eritrocito, el tamaño del eritrocito o el volumen del eritrocito. Esto podemos calcularlo obteniendo, sacando esta pequeña formulita, que sería el hematocrito por 10 entre el número en millones de eritrocitos.
El rango normal del volumen corpuscular medio va de 80 a 96 centilitros. Esa es la unidad con la que se mide. Entonces, por encima, aquí podemos ver los tamaños, ¿verdad? Entonces, este sería, aquí estamos en el glóbulo rojo normal. Entonces, menos, aquí tenemos el tamaño normal. Este sería un normocito. Tenemos un volumen normal. Ahora, por debajo de 80 tendríamos glóbulos rojos microcitos y por debajo y por encima de 96 tendríamos entonces macrocitos. La hemoglobina corpuscular media está dada por es la cantidad de hemoglobina que se encuentra pues en ese glóbulo rojo. Está dada por esta pequeña fórmula, hemoglobina por 10 entre el número en millones de eritrocitos. Y ella, junto con la concentración media de hemoglobina corpuscular, son las que nos dan la concentración entonces de hierro o de hemoglobina a nivel del eritrocito. Entonces, el volumen nos da el tamaño. Y la concentración media corpuscular, y la hemoglobina corpuscular media, porque el más sensible es esta, la concentración media de hemoglobina corpuscular. Esta es la más sensible para identificar la concentración de hemoglobina. Entonces, el valor de esta nos va a dar si estamos en presencia de un eritrocito hipocrómico o hipercrómico. Entonces, los valores van a oscilar. Hemoglobina corpuscular media entre 27 y 33. Y la concentración media de hemoglobina corpuscular va a estar dada de 32 a 36 gramos por decilitro. Por debajo de eso es un eritrocito hipocrómico, por encima de eso es un eritrocito hipercrómico. Tenemos también la amplitud en la curva de distribución de eritrocitos. Esto es lo conocido también como ADE, desviación estándar de la distribución del volumen eritrocitario entre el volumen corpuscular medio. ¿Qué es lo que me va a decir este valor? Es importantísimo al momento de la sospecha clínica. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una anemia, tenemos unos valores de volumen corpuscular medio bajo y tenemos una concentración de hemoglobina corpuscular baja también. Entonces, ¿cómo saber, cómo confirmar o cómo sospechamos más que estamos en presencia, ejemplo, de una anemia ferropénica? A través de este parámetro, porque ella nos va a medir la diferenciación, ella mide la anisocitosis. La anisocitosis son formas diferentes de los glóbulos rojos, y entonces ella va a medir ese valor, o sea, qué tan diferentes están o son los glóbulos rojos. Y su valor, bueno, va de 13 a más o menos 1.5. Se va a decir que un AD está normal cuando esté en ese valor, o un AD alto cuando esté por encima de ese valor, o un AD muy alto. Esas pueden ser las formas de nosotros mencionarlo en el hemograma. Los reticulocitos. Recuerden que el reticulocito es la célula es el precursor inmediato del eritrocito. Luego de que pierde su organela, bueno, viene el eritrocito maduro. Este se encuentra en la sangre periférica en 0.5 a 2% del total de los eritrocitos y tiene un valor absoluto de 25.000 a 85.000. Su importancia está dada por, él nos va a decir cómo está la producción a nivel de la médula ósea. Es decir, que estos reticulocitos están en cero o están disminuidos, tenemos entonces un proceso a nivel de la médula ósea, la eritropoiesis no se está dando como tal, tenemos una médula ósea hipocelular o hipoproliferativa. Y si tenemos los reticulocitos aumentados, entonces por encima de este valor normal, quiere decir que tenemos una médula que está respondiendo, que está compensando ese déficit periférico. Aquí tenemos la fórmula la fórmula para calcularlo. Va a estar dada por el hematocrito del paciente, por los reticulocitos del paciente, entre el hematocrito normal. Ok, aparte de estos índices eritrocitarios, es importantísimo lo que podemos ver en el prótesis. Ya comentamos lo que es la parte, por así decirlo, cuantitativa, volumen, concentraciones, índices, y ahora venimos con la parte que es más cualitativa, porque vamos a encontrar una serie de alteraciones en la forma de ese eritrocito.
también esto se define como poiquilocitosis. Entonces vamos a tener tanto formas variadas de los eritrocitos como inclusiones, como algunos acúmulos de los mismos glóbulos rojos, aglutinaciones, entre otros que debemos evidenciarlos y que nos van a ayudar en la sospecha clínica. Entonces, en cuanto a esas alteraciones cualitativas de los glóbulos rojos, tenemos alteraciones en el color, esto se va a definir como cromemia, vasofilia difusa también podemos encontrar. En estos pacientes vamos a encontrar vasofilia difusa, más que todo cuando hay procesos hemolíticos en donde se ven implicadas células eritroides inmaduras, aquellas que tienen un citoplasma bastante basófilo, y entonces la sangre comienza a tener a colorearse de esa forma. Pues, o sea, cuando tengamos un aumento de esas células con un citoplasma bastante basófilo, podemos ver la vasofilia difusa. Dimorfismo. Dimorfismo es que tengamos morfologías diferentes en los glóbulos rojos, y esto lo vemos importante cuando tenemos un paciente politransfundido. Es importantísimo, siempre lo mencionamos a los residentes, y me lo mencionaban a mí también durante mi formación: si tenemos un paciente con anemia y lo queremos estudiar, no transfundir hasta que se tome el procis, porque entonces vamos a encontrar este fenómeno, dimorfismo. Vamos a encontrar la forma del glóbulo rojo del paciente con la forma del glóbulo rojo del donante. También vamos a tener múltiples inclusiones eritrocitarias, como estas que vimos aquí. Aquí tenemos inclusiones de gránulos de sideróticos, tenemos los anillos de Cabot, tenemos también los corpúsculos de Howell-Holly. Podemos tener una distribución o una disposición de los eritrocitos en pilas de moneda o efecto Rouleau. Esto vamos a verlo en el mieloma múltiple. Dentro de las formas anormales que vamos a tener en nuestro eritrocito, bueno, tenemos ovalocitos, estomatocitos, tenemos también dacriocitos o células en forma de lágrimas, también tenemos células fragmentadas, acantocitos, células endianas, y bueno, aquí ya estamos hablando de los tamaños y de la hipocromía o hipercromía, que ya lo mencionamos. También están las células en uso, que son la célula patognomónica de la anemia por célula falciforme, y por aquí debíamos tener los esferocitos, creo que no aparece en este esquema, pero es otra forma del eritrocito, y lo mencionaremos también en las anemias hemolíticas. Entonces tendríamos alteraciones a nivel cuantitativo y cualitativo. Finalmente vamos a hablar rapidito sobre las anemias y su definición. ¿Qué es lo que define la anemia? Esta es una condición en la que el número de los glóbulos rojos o su capacidad para transportar oxígeno se va a ver insuficiente para cubrir las necesidades fisiológicas y varían con la edad, el sexo, la altitud y otras circunstancias como el consumo de tabaco o el embarazo. Según la OMS, ya se los mencioné, los niveles de hemoglobina en mujeres no embarazadas van a ser de 12, mayor a 12, y menor a 12, bueno, ya definimos la anemia. En hombre menor a 13 se define como anemia. El hematocrito también puede decirse que un hematocrito menor a 35 nos orienta a un proceso anémico, y un hematocrito en el hombre menor a 40 hace lo mismo. La etiopatogenia de la anemia, cuáles son los mecanismos por medio de los cuales se da esta anemia. Entonces vamos a tener que una pérdida de sangre. Esta pérdida de sangre puede ser por diferentes causas. O sea, puede ser una hemorragia aguda, puede ser una hemorragia por un trauma o una cirugía o una cirugía obstétrica. Puede ser también una pérdida crónica, como usualmente ocurre a nivel gastrointestinal o urinario o reproductivo. También puede ser por infecciones parasitarias. Recuerden ustedes que hay parásitos que se adosan a la mucosa, que tienen unas estructuras que le permiten fijarse y rompen en cierta forma la mucosa, y eso genera una pérdida de sangre de forma crónica. También vamos a tener pérdidas de sangre por neoplasia, desórdenes inflamatorios y trastornos menstruales. Estos principalmente son los que están las causas
disminución de la producción de hematíes. Esto va a estar dado por ya sea la deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de folato, desnutrición, síndrome de malabsorción. Tenemos que investigar todos estos antecedentes de nuestro paciente cuando tenemos un caso de anemia. O sea, debemos saber cuál es el mecanismo es el que nos está generando esta anemia. Si es por pérdida de sangre, ya mencionamos las causas. Si es por disminución en la producción de hematíes, bueno, lo que les estoy mencionando puede ser también falla a nivel de la médula ósea. En el caso de una médula, de una anemia plástica, puede ser que esa médula esté infiltrada por algún proceso neoplásico. Puede ser que el problema no sea en la médula, sino en el factor estimulante, que es la eritropoyetina, y entonces tengamos un paciente con enfermedad renal que tenga una baja producción de eritropoyetina, o en pacientes con enfermedades crónicas donde tenemos una obstrucción o tenemos un bloqueo a nivel de la salida del hierro, y entonces no hay una utilización de ese hierro que no está deficiente, sino que no se puede utilizar. Y finalmente tenemos entonces un exceso en la destrucción de los hematíes. Este sería el tercer mecanismo, es lo que llamamos hemólisis. Hay una pérdida de sangre y el factor, siendo la pérdida de sangre el factor etiológico más frecuente en los países desarrollados. ¿Qué me puede causar hemólisis? Bueno, desde las infecciones, ya sean virales o parasitarias, también las drogas, algunas drogas como la daxona pueden causar hemólisis, algunos antimaláricos también pueden causar hemólisis, desórdenes autoinmunes, tenemos la anemia hemolítica autoinmune con anticuerpos fríos y calientes, bueno, también se puede ver. Algunas enfermedades que tienen que ver con alteraciones a nivel de la membrana, esferocitosis, algunas enfermedades hemolíticas del recién nacido, bueno, en fin, son muchísimas las causas y las vamos a ir estudiando a medida que vamos desarrollando los diferentes tipos de anemia. Pero a grosso modo los tres mecanismos para la génesis de la anemia son estos. Entonces tenemos mecanismos que nos van a producir la anemia y el cuerpo a su vez va a instaurar o va a iniciar una serie de mecanismos adaptativos. Esta anemia supone una hipoxia a nivel de los órganos y tejidos. Y entonces para evitar la alteración funcional, el cuerpo va a comenzar a poner en marcha una serie de mecanismos compensadores. En número 1 vamos a tener el incremento de la capacidad de la hemoglobina. En este caso, aumenta la capacidad de la hemoglobina de ceder el oxígeno a los tejidos y entonces en consecuencia vamos a tener una alteración en esa curva de disociación que les mencioné ahí arriba y va a haber una disminución en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y esto es lo que nos va a permitir, pues, en vez de pasar más tiempo esa hemoglobina, ese oxígeno unido a la hemoglobina, vamos a tener un aumento, una liberación más temprana porque se va a perder, va a disminuir la afinidad. En segundo lugar, se da una redistribución del flujo sanguíneo. Generalmente este flujo se va a orientar hacia los tejidos más sensibles a la hipoxia. ¿Cuáles son esos tejidos? Cerebro y miocardio. En prejuicio de otros tejidos como cuáles, como la piel, como el sistema esplácnico, como el riñón. El riñón es aquel órgano de verdad bastante noble que puede soportar la redistribución del flujo hasta cierto punto, hasta un punto en que si se supera puede comenzar incluso a tener fallos él. Entonces, estos órganos primordiales van a recibir la mayoría o el mayor aporte de oxígeno en detrimento de estos otros. Vamos a tener en tercer lugar el aumento del gasto cardíaco. En algunas situaciones muy graves, este gasto cardíaco puede incluso cuadruplicarse. Este gasto cardíaco va a aumentar gracias a ¿qué? A la disminución de la poscarga por el descenso de las resistencias periféricas y el aumento de la viscosidad, la disminución de la viscosidad sanguínea. Y en casos muy graves puede haber disminución de la concentración de hemoglobina a nivel de la circulación coronaria y esto puede servir de estímulo también para que aumente este flujo cardíaco. O sea, en el momento en que comience a verse afectado la misma musculatura cardíaca por la hipoxia, esto va a ser otro estimulador para que aumente el flujo cardíaco. La presión sistólica, bueno,
puede mantenerse, pero la diastólica tiende a descender y la tensión diferencial aumenta. Y bueno, finalmente vamos a tener un aumento de la eritropoyesis. Puede incluso aumentar 6 a 10 veces esta eritropoyesis normal y va a ser dado por un aumento de esta hormona que la mencionamos arriba, la eritropoyetina. Esta eritropoyetina va a aumentar y esto va a estar dado porque esta hipoxia, como ya se lo mencioné, a nivel de la regulación de la eritropoyesis, el estímulo que le da la hipoxia al parénquima renal va a aumentar la producción de esta, y entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Se reduce la maduración eritrocitaria unos 3 a 4 días y por lo tanto aumenta el número de reticulocitos en sangre periférica. Tenemos factores que van a determinar el grado de anemia y son la velocidad de instauración de la anemia. No va a ser lo mismo una anemia que se instaure de forma crónica, que es un paciente que a veces tolera esta anemia y puede generar o puede poner en marcha mecanismos adaptativos que le permitan tolerarla, y a diferencia de una anemia que se instaure en minutos, ahí sí no hay un mecanismo adaptativo posible, entonces el paciente se ve mucho más en peligro. La edad y el estado cardiovascular son muy importantes. Un paciente joven sin comorbilidades puede que sobrelleve con mejor pronóstico una anemia severa que un paciente con comorbilidades, con un estado cardiovascular deficiente o deteriorado. El grado de reducción de la capacidad de transporte y liberación del oxígeno por la hemoglobina. Esto está dado por la hemoglobina. Ya recordamos anteriormente, mencionamos, hay una hemoglobina del adulto, hay una hemoglobina o fetal. En algunos pacientes que tienen un pequeño porcentaje de esta hemoglobina, podemos tener esto lo vemos en pacientes que tienen rasgos de panocítico, no de panocitosis como tal, sino rasgos. Tenemos una mezcla de esa hemoglobina, la hemoglobina del adulto y la hemoglobina fetal, y puede haber una reducción de esa capacidad de transporte del oxígeno y la liberación pues subsecuente del oxígeno por la hemoglobina. La intensidad finalmente de la disminución de la concentración de la hemoglobina también entonces va a determinar este grado de anemia que vamos a encontrar en nuestros pacientes, y este es un factor condicionante de las manifestaciones clínicas en sí. Por ejemplo, no es lo mismo un cuadro clínico que me va a dar una hemoglobina de 6 a un cuadro clínico que me puede dar una hemoglobina de 8 o de 9. Ambos pacientes tienen anemia, pero no es el mismo cuadro clínico. Uno puede ser más aparatoso que el otro, o uno puede ser más acentuado que el otro. Las manifestaciones clínicas, bueno, van a ser resultado de la hipoxia y los mecanismos adaptativos que ya les acabo de mencionar. Importantísimo entonces en la anamnesis que interroguemos los antecedentes patológicos de los pacientes, si han tenido pérdidas sanguíneas, si tienen, en la mujer es importante que interroguemos los antecedentes ginecológicos, en la duración de las menstruaciones, qué tan frecuentes son los ciclos, si hay sangrado entre los ciclos, cuántas toallas gastan en el día, para ver qué cantidad es más o menos la que pierde la mujer, y esta puede ser una causa de anemia en esta paciente, pues en la paciente femenina. Ahora, si por el contrario tenemos un paciente, un adulto mayor, tendríamos que interrogarle entonces qué, por ejemplo, aviso intestinal, si él ha visto melena o si ha visto algo de este tipo. Entonces podríamos interrogar patologías como diverticulitis sangrante, como alguna gastropatía erosiva que nos esté sangrando y nos esté generando la anemia. En el paciente también vamos a ver en qué momento de su vida está. Por ejemplo, el joven, si está en el desarrollo, en el crecimiento, entonces puede ser un paciente que él está aumentando la demanda de hierro. En este caso estaríamos hablando de anemia carencial o ferropénica. Este paciente que está creciendo, un joven o un joven, esa puede ser la causa. Entonces tenemos que ver cómo está haciendo la alimentación de ese joven, y
y cuánto tiempo tiene de evolución esta anemia. Por lo contrario, tenemos una mujer embarazada, bueno, también esa es una de las causas fisiológicas de disminución de la hemoglobina. Y también tenemos el caso de los lactantes, muy importante. Después del sexto mes disminuye el hierro que procede de la lactancia materna y es donde comienza la incorporación de los alimentos. Entonces ahí vamos a tener que, si no hay una adecuada ingesta de alimentos ricos en hierro y en nutrientes, entonces hay que hacer ciertos suplementos. Estos momentos específicos del desarrollo humano también nos confieren una predisposición a las anemias. Vamos a hacer entonces una anamnesis bien organizada por órganos y sistemas, y entonces estaríamos interrogando cada uno de esos aspectos pues en nuestro paciente. En la dieta de él, si come adecuado aporte de hierro, si no, los alimentos que contienen vitamina B12, si consume folato, si no los consume. El paciente vegano, si es vegano estricto, si es vegetariano, si come algunos productos que tengan hierro o tengan algún aporte de hierro. Todo esto es importantísimo porque predispone a nuestro paciente a procesos anémicos. En el examen físico vamos entonces a encontrar un paciente que puede tener un estado general, dependiendo del grado de anemia, entonces este cuadro físico va a variar. En la parte general, bueno, podemos encontrar un paciente en regulares condiciones o por lo contrario, es una anemia aguda por una pérdida de sangre aguda. El estado general puede ser malo, puede estar hemodinámicamente inestable. A nivel de piel, bueno, podemos encontrar esto. Este es un paciente con una coloración bastante rosada y bueno, este paciente sería nuestro paciente anémico con una coloración pálida a nivel de piel y mucosa. También tendríamos a nivel de las paneras o de las uñas, tendríamos esta forma excavada, esto generalmente en anemias crónicas, y esto se llama coilonitis. Entonces podríamos identificar también estos signos en nuestro paciente. A nivel de las mucosas podemos ver esas excavaciones o erosiones a nivel de la lengua, glositis, inflamación, podemos tener una superficie, una mucosa glótica inflamada, brillante. Puede mostrarse a nivel de las mucosas oral de diferentes formas, podemos tener esta que estamos mostrando aquí en la foto, o por lo contrario puede verse brillante, inflamada, y esto nos orientaría hacia un proceso anémico también. A nivel muscular vamos a tener que ese paciente va a mostrar disminución del tono muscular, disminución de la fuerza muscular. A nivel circulatorio tenemos, como ya lo mencionamos anteriormente, los mecanismos adaptativos pues, nos van a generar un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento del gasto cardíaco, podemos encontrar soplo sistólico y eyectivo, y en algunos casos donde la anemia es muy severa, incluso pudiésemos escuchar un soplo diastólico. A nivel nervioso podemos tener una serie de síntomas o una serie de signos que pueden ir desde el insomnio, podemos tener un paciente irritable, podemos tener, por lo contrario, un paciente somnoliento. Vamos a encontrar al examen físico hiporreflexia tendinosa, y vamos a tener, eso nos va a permitir entonces excluir otras manifestaciones neurológicas, pero a nivel nervioso podemos encontrar principalmente un paciente con pérdida de la atención, con tendencia a la somnolencia, o irritado, o ansioso. Generalmente podemos tener estos cuadros a nivel nervioso. En el sistema gastrointestinal podemos encontrar algún tipo de sangrado, tenemos que interrogar, y el sangrado ya lo interrogamos anteriormente, y a nivel del examen físico gastrointestinal pudiésemos encontrar alguna causa de sangrado, puede ser hemorroides, ya sean hemorroides internas. Podemos encontrar al tacto rectal la evidencia del sangrado, y eso nos puede orientar hacia la causa de la anemia. Y en el sistema genitourinario también podemos evidenciar hematuria, y eso puede ser una causa
de anemia. Aquí se los menciono en este cuadrito, las manifestaciones generales, astenia, cardiovasculares, pues podemos tener palpitaciones, disnea de esfuerzo, hipotensión. Aquí nos mencionan la taquicardia y los soplos sistólicos. Las manifestaciones neurológicas van desde mareo, cefalea, somnolencia, confusión, irritabilidad, incluso tinnitus. En la piel, palidez y fragilidad en las uñas, y en caso de anemia severa o de rápida instauración, bueno, ya vamos a tener un paciente hemodinámicamente inestable, puede ser piel fría, húmeda, dolor cordial. Pruebas de laboratorio que vamos a utilizar, entonces ya lo mencionamos atrás, número de matillas, vamos a solicitar hemoglobina, hematocrito, índice eritrocitario, vamos a pedir el índice de producción de reticulocitos y vamos a solicitar la amplitud de distribución eritrocitaria. Pruebas de laboratorio, otras pruebas de laboratorio complementarias que nos van a ayudar en el diagnóstico de la anemia pueden ser el hierro sérico, cuando estemos pensando en una anemia de tipo ferropénica, y el perfil ferrocinético estaría conformado por el hierro sérico o sideremia, transferrina, capacidad total de oxidación del hierro, índice de saturación de la transferrina, ferritina, tenemos los receptores solubles de transferrina, otros laboratorios que podemos solicitar, bueno, niveles séricos de vitamina B12 y ácido fólico, y la bioquímica sanguínea, perdonen este error que tengo aquí en la lámina, la bioquímica sanguínea que no puede faltar. Pues, tenemos que complementar esta pantalla de laboratorio. Si estamos pensando en un paciente que tiene una anemia hemolítica, pues tenemos que pedirle su bilirrubina, tenemos que pedirle, si estamos pensando en que sea una hemólisis autoinmune, tenemos que sospechar y pedirle el PUM, directo e indirecto, y así entonces vamos a ir sumando las pruebas paraclínicas para dar finalmente con el diagnóstico. Otras pruebas que podemos utilizar, electroforesis de hemoglobina, esto ya cuando estamos pensando en algunos trastornos, y se lo va a tocar el doctor mucho más a fondo, por ejemplo, en algunas patologías como la eferocitosis, donde se hace el test de fragilidad osmótica. Tenemos en algunas anemias hemolíticas, vamos a evidenciar cuáles son las hemoglobinas que están implicadas y a través de la electroforesis de hemoglobina, determinación de enzimas eritrocitarias, las pruebas de estabilidad de hemoglobina al calor, hemoglobinuria y hemosiderinuria, que es la presencia de estos dos compuestos en orina. Niveles de eritropoyetina sérico muy importantes, porque cuando haya una anemia por disminución de esta, bueno, debemos evidenciarlo a nivel de laboratorio. Tenemos también los análisis de ADN en aquellas anemias que son de tipo congénito, y estudios de citometría de flujo y y bueno, finalmente otro también paraclínico, pero no lo coloqué de rutina, es el aspirado y la biopsia de médula ósea, bueno, que también se utiliza, pero ya a medida que vamos especializando las pruebas, cuando ya vamos teniendo una orientación más específica del diagnóstico. Entonces, en cuanto estos parámetros nos van a permitir clasificar las anemias de acuerdo a la etiopatogenia y a la morfología. De acuerdo a la etiopatogenia la podemos clasificar en las regenerativas y regenerativas, y su morfología nos va a permitir saber si es una anemia linfocítica, normocítica y macrocítica. Aquí tenemos algunas de las anemias arregenerativas. Arregenerativa es cuando les mencioné que ese índice de producción de reticulocitos está disminuido. Cuando ese índice está disminuido, entonces vamos a pensar, bueno, algo está pasando en esta médula, algo me está afectando la producción de eritrocitos a nivel de la médula. Esa es una anemia arregenerativa o central, o de tipo central. La producción, así como lo dice acá, está disminuida. ¿Qué es lo que me puede generar esto? Una alteración en la célula madre por una insuficiencia medular, una aplasia medular, ya sea adquirida o congénita, una infiltración tumoral de una enfermedad hematológica o de algún tumor sólido, o algún déficit o trastorno metabólico que me impida pues la formación de un eritrocito normal. Y en este caso tenemos los déficits de hierro, los déficits de ácido fólico y B12, y algún
algunos déficits de hormonas como la eritropoyetina, hormona tiroidea y cortisol. Tenemos las anemias regenerativas o las anemias periféricas. En este caso vamos a tener un índice de producción de reticulocitos aumentado. Tenemos una médula ósea que está tratando de compensar esta destrucción periférica de los glóbulos rojos. En este caso tenemos a las hemorragias, y generalmente las agudas. Tenemos la hemólisis ya sean intracorpusculares o extracorpusculares. Y aquí tenemos la lista de enfermedades pues que nos podrían causar la hemólisis. Tenemos membranopatía, enzimopatía, hemoglobinopatía. Todo esto lo vamos a mencionar más a fondo en las anemias hemolíticas. Y las hemólisis extracorpusculares, bueno, están dadas por agentes tóxicos, infecciosos, causas mecánicas, inmunológicas incluso, y el hiperestremismo también está implicado. Finalmente, bueno, ya estamos terminando. La anemia la vamos a definir según su morfología por estos dos parámetros, según el volumen corpuscular medio y según la concentración de hemoglobina corpuscular medio. Van a ser normocíticas, microcíticas y macrocíticas. Aquí me falta una N. Y según la concentración de hemoglobina pueden ser normocrómicas o hipocrómicas. Normalmente la hipercromía no tiene valor clínico. O sea, para nosotros lo importante es que el glóbulo rojo sea normocrómico o hipocrómico. ¿Cuáles son las anemias que me van a dar un glóbulo rojo macrocítico? Pues las megaloblásticas, y dentro de las megaloblásticas tenemos todas esas. Las no megaloblásticas tenemos las que están dadas por eritropoyesis acelerada, aquellas donde tenemos una superficie aumentada de la membrana y aquellas donde no hay una causa establecida. Todas estas son causas de anemia macrocítica. Anemias microcíticas se dan en el caso de alteraciones en el metabolismo del hierro, anemia ferropénica, anemia de los trastornos crónicos, alteraciones de la síntesis de globina como los síndromes talassémicos y alteraciones en la síntesis de la porfirina y el grupo hemo como en la anemia sideroblástica. Y tenemos una anemia normocítica en aquellos pacientes, bueno, donde el volumen está normal, y esto se va a dar en anemias, en enfermedades crónicas, en anemias hemolíticas, en algunas anemias hemolíticas, en hemorragias agudas, en anemias aplásicas, síndromes mielodiplásicos y en infiltración medular. Entonces ya, finalizando, tenemos una aproximación, este es un pequeño algoritmo para que podamos entonces resumir esta parte de la anemia. Tenemos un paciente con un índice de hemoglobina y con unos índices matemáticos que nos hacen pensar o nos hacen dar el diagnóstico de que estamos en presencia de una anemia. Entonces lo primero es hacer la anamnesis, historia familiar, antecedentes, tipo de dieta, fármacos que consume, cómo son los síntomas, si fueron agudos, si fueron crónicos, si hay presencia de algún síndrome hemorrágico, hemolítico, neurológico y alguna enfermedad de base. Luego vamos a hacer una exploración y en donde vamos a tratar de identificar los signos que ya mencionamos. Y bueno, finalmente esto va a estar acompañado del estudio analítico inicial y para llegar a un posible diagnóstico. Ante toda anemia, vamos a solicitar entonces un hemograma completo. Bueno, ya un paciente que sospechemos. En este paciente tiene palidez cutánea, tiene algunos síntomas y signos que nos hacen pensar que el paciente puede estar pasando con un cuadro de anemia. Entonces vamos a solicitar hemograma completo, morfología eritrocitaria, reticulocitos, hierro, la concentración de, esta es la capacidad de fijación de hierro por la transferrina y el índice de saturación de la transferrina, la ferritina y los receptores solubles de transferrina. Y bueno, dependiendo del volumen corpuscular medio, entonces podemos saber qué tipo de anemia tenemos y esto nos va a abrir a su vez otra serie de posibilidades. Entonces finalmente terminamos con esto. Aquí les dejo la bibliografía que hemos estado utilizando. Ya el doctor se las pasó por el grupo. Les dejo este pensamiento final: las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza y cuando se acumulan lo suficientes, las enfermedades aparecen.
De esta forma terminamos. Espero de verdad que no se haya alargado tanto. Creo que terminamos al tiempo, 1 hora y media. Ahora vamos a dar paso entonces a las preguntas. He visto aquí en el chat que tienen algunas preguntas, entonces vamos a responder. Déjame leer acá. Dice, ¿alguna pregunta que tengamos para compartir en este momento? Ok, aquí nos están haciendo una pregunta. Y dijimos que el paso de reticulocitos, la lámina decía 3 días, pero era una vez que este eritrocito, el reticulocito se forma estando en médula. En la médula va a transcurrir 48 horas y luego pasa a circulación, donde pasa alrededor de 24 horas. O son 3 días que está el proceso de diferenciación de reticulocito a eritrocito. Y entonces en sangre periférica, aproximadamente después de 24 horas, pierde las organelas, pierde el núcleo y se conforma el eritrocito. Este proceso de reticulocito a eritrocito dura 3 días, pero tiene una parte en médula ósea y tiene otra parte en sangre periférica. ¿Qué significa SALT y de qué tejido era? Este es el tejido linfoide asociado, aquí la palabra es skin o piel. Entonces este es el tejido linfoide asociado a piel. Bueno, aquí Carlos Leal nos está dejando una pregunta, y es cierto, eso no lo mencioné, y es importante mencionarlo. El timo es un organel o un órgano que él involuciona, y alrededor de los 10, 12 años, incluso un poquito antes de vida, en la infancia, él va involucionando. Esta función, él todavía tiene capacidad funcional residual. Sin embargo, recuerden que los linfocitos pasan por el timo, ¿verdad? Y finalmente, finalmente, disculpen la redundancia, pero el proceso final de diferenciación y de maduración se lleva a cabo a nivel periférico en los ganglios linfáticos, en el vaso, donde los linfocitos son expuestos a los antígenos. Entonces ellos son formados, ¿verdad? En una primera instancia en el timo, pero a pesar de que el timo, una vez que son creados, ellos siguen su proceso de diferenciación a nivel periférico, a nivel de los otros tejidos linfoides, a nivel de base, a nivel de los ganglios linfáticos. Entonces, para contestarle a Carlos, el timo entonces sí involuciona, y alrededor de esta edad pues ya él se encuentra en una forma residual de timo, pero en la diferenciación, la maduración de estos linfocitos, una vez que se forma el linfocito T virgen, él se va a dirigir hacia los tejidos, hacia los órganos secundarios, donde termina su diferenciación, donde es expuesto a los antígenos. Yosana, me estás preguntando por qué el hueso largo no pertenece al tejido hematopoyético. Allí les mencioné órganos hematopoyéticos, y el órgano hematopoyético es la médula ósea, no el órgano, no el hueso como tal. O sea, el hueso esponjoso es la parte donde la médula ósea se encuentra, pero órgano hematopoyético son todos los que le mencioné. No entra dentro de ellos el hueso. El hueso no forma nada, el hueso es el que contiene esa médula ósea.
Gracias, mi doctor Santo. Bueno, usted es mi modelo a seguir. De verdad que, bueno, siempre he tenido curiosidad he tenido afinidad por la hematología. Usted también me ha apoyado mucho y, bueno, espero que esto compartir después nos permitan crecer en cuanto a la formación. Víctor nos está preguntando que si es posible encontrar una anemia hipercrómica. Es posible encontrar una anemia hipercrómica y generalmente la vas a encontrar eh, en aquellos pacientes que pueden tener un volumen también aumentado. O sea, puede ser una anemia macrocítica y hipercrómica. Pero de esos dos datos, el que más se da significancia clínica es la parte del glóbulo rojo normocrómico e hipocrómico. Esos dos casos son los que tienen mayor relevancia clínica. Es decir, que si tú tienes una anemia macrocítica e hipercrómica, tú te olvidas de esa parte hipercrómica y lo que te importa es que tienes una anemia macrocítica. Ahora tienes que ver si esa anemia macrocítica es megaloblástica o no megaloblástica. Pero realmente la hipercromía no tiene mayor relevancia clínica. Tenemos a nuestro amigo Javier Ali, que nos está escuchando desde Alemania, y bueno, allá son las 2:42 de la mañana. Gracias, amigo, por quedarte despierto. Un saludo y bueno, los estoy esperando entonces mañana nuevamente para el segundo módulo. Esperamos que les pueda ir mejor en el segundo pretexto. Un saludo.